¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo y estamos, como todos los viernes, en nuestro bloque acostumbrado, Pulso Laboral. Vamos a conversar seguramente más adelante con Tito Sea, secretario de Defensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Y uno de los temas es que la Federación ya ha anunciado la cuarta Asamblea Nacional de Delegados prevista para el 7 y 8 de este mes de marzo, que inicia justamente hoy, y la agenda laboral y todo eso. Pero en este momento tenemos en la mesa de trabajo a Gilmer Ibáñez, el es secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria Manufacturera y Servicios Afines del Perú. ¿Qué tal, Gilmer? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, licenciado Rodolfo. Muchas gracias por la invitación. Esta es una federación, por lo tanto, agrupa sindicatos. Sí, somos una federación del sector industrias, una federación nueva, pero que en los últimos tiempos hemos crecido, en lo cual ahorita tenemos más de 60 sindicatos afiliados. A nivel nacional. A nivel nacional, con más de 7.000 trabajadores a nivel nacional dentro de ellos. 7.000 trabajadores de estos sindicatos. Del sector industrias, sí, del sector industrias. ¿Y cuál es la necesidad? Explícale a los televidentes la necesidad, la razón por la cual los sindicatos tienen que unirse a través de una federación. Bueno, hablando políticamente y hablando legalmente, en nuestro país existe una legislación donde establece que los trabajadores se organizan en sindicatos, los sindicatos se organizan en federaciones y las federaciones se organizan a través de una confederación. Eso más o menos es la dinámica del movimiento sindical en nuestro país. ¿Con qué objetivos? El objetivo, siempre hay la central, por ejemplo la CGTP, lo cual también soy secretario de Defensa Laboral de la CGTP. Su estructura es CGTP regionales, que son las federaciones regionales, y las federaciones sectoriales, que somos, por ejemplo, nosotros, la industria, está construcción civil, están los profesores, están los textiles, están los estatales. Entonces, todas esas federaciones ya conformamos, evidentemente, la CGTP, ¿no? Ahora, este sector de industria manufacturera, explíquele a los televidentes cuál es el rubro. El rubro mayormente es la industria manufacturera, digamos, la transformación de materia prima para el producto final. La transformación de materia prima. Para el producto final, que es la industria manufacturera, ¿no? La industria, en realidad. Tenemos varios subsectores dentro de la federación, está el sector farmacéutico, está el sector servicios, está el sector alimentos, y hay varios sectores, el sector plástico, ¿no? Y hay varios compañeros que están afiliados a la federación, ¿no? Muy bien, y antes de entrar de lleno al tema del código procesal que plantean ustedes, ¿qué problemas generalmente tienen los sindicatos de la industria manufacturera? Bueno, la problemática neurálgica en el sector es, por ejemplo, la subcontratación, ¿no? Que estamos refiriendo a intermediación laboral y tercerización laboral. Es un gran problema que tenemos porque en todas las empresas los trabajadores trabajan con service, la llamada service, o mediante tercerización laboral. Y la mayoría de trabajadores... O sea, esos no pertenecen a la empresa, sino a la entidad que le da el servicio a la empresa. Sí, digamos una empresa tercera, claro, que presta servicios a la empresa principal, pero que en realidad trabaja en el mismo núcleo de negocio de la empresa. Claro, hay ya evidencias de hace muchos años que en realidad son trabajadores, en la práctica, trabajadores de la empresa, sí, pero ellos, digamos, tratan de ponerse de costado y crean otras empresas que supuestamente asumen responsabilidad. Así es, lo que pasa, por ejemplo, en intermediación laboral, que a nosotros nos parece más perjudicial a los trabajadores, el trabajador que va a laborar a la empresa principal tiene la vestimenta de la empresa principal, tiene el jefe de la empresa principal, o sea, la subordinación está en el jefe principal, sin embargo, solamente la planilla es que le paga a la empresa tercera. En realidad, en la práctica es trabajador de la empresa, pero ese trabajador no tiene derecho a utilidades, no tiene derechos colectivos, por ejemplo. Y encima les pagan mal. Encima les pagan mal. Yo tenía una experiencia recientemente que una empresa se creó, una empresa de intervención laboral, como 600 trabajadores, luego de 6 o 8 meses se liquidó y no les pagó, y al final, como son empresas fantasmas, los dejó sin pago de beneficios, gratificaciones, etc., y no les pagó nada. Así es. Y cuando implementamos las demandas ya la empresa no existía. Ahora, esto viene de atrás y lamentablemente también se da en el sector público, no solamente entre los privados. Claro, en el sector público. Yo me acuerdo, no sé si usted, en los 90 era presidente del Congreso Carlos Ferrero, y resulta que
claro, el tipo era muy mediático y se agencia de algunos medios que estaban ahí cubriendo en el Parlamento, y entonces hace una suerte, no de escándalo, pero sí de llamar la atención, y dice, me empieza a preguntar a los trabajadores que están haciendo la limpieza, que están en los andamios dentro del Parlamento. Y dice, ¿tú perteneces al Congreso? No, no señor, yo pertenezco a una empresa que se encarga de dar el servicio, esto que el otro. Y Ferrero pues se indigna y dice, esto no puede ser, son trabajadores del Congreso y el Congreso terceriza. No, estos son trabajadores. Y entonces dispuso que todos pasaran a las planillas del Parlamento Nacional. No sé si se acuerda de ese capítulo, pero era una evidencia de cómo desde el Estado también se hacían estas malas artes. Sí, tanto en el sector público como en el privado también se practican ciertas disposiciones legales, que en realidad estamos hablando después de la flexión laboral de los 90, ¿no? Que se cambia justo todo este sistema de contratación temporal, pero también la intermediación e inserción laboral, que en realidad en los últimos años, en vez de limitar, se ha ampliado a la cadena de producción claro, de la empresa. En los 90 es donde más, si no 90, usted sí. me corrige, se pisotean los derechos de los trabajadores. Sí, claro, evidentemente desde los 90 se regula la ley de relaciones colectivas de trabajo, la 728, y ahí hay un montón de cambios, ¿no? Que al final, una vez que cae Fujimori, ya la OIT... Pero estamos hablando de hace 24 años. Hace 24 años. ¿Eso cambió a lo largo de los años después del Fujimorismo? Ha cambiado. Cuando cae Fujimori, evidentemente hay un cambio en la ley de relaciones colectivas de trabajo y evidentemente con los pronunciamientos de la OIT que se había hecho a las centrales sindicales la denuncia correspondientes, y recientemente se modifica el reglamento de la ley de relaciones colectivas de trabajo a través del decreto supremo 014, que es justamente se amplía el tipo de organización sindical, negociación colectiva, el derecho a la huelga, el derecho al arbitraje de los trabajadores. Se ha tratado de ajustar ahí, que estuvo dentro de la Agenda 19, pero que actualmente, por ejemplo, hay acciones de amparo, acciones populares, parte de los empresarios, más de 400 que están en el Poder Judicial, pero al final sigue vigente la norma, ¿no? Y estamos ahí nosotros defendiendo esa ley, ¿no? Correcto. ¿Usted es abogado? Sí, yo también soy abogado. Con razón. Entonces, sí. Vale la pregunta. ¿Por qué es necesario un código procesal del trabajo y para qué serviría para los televidentes? Sí, bueno, en primer lugar, nosotros estamos haciendo un foro con Construcción Civil, también la Federación con Construcción Civil, las dos federaciones, donde van a lanzar una propuesta que ha sido trabajada por parte del doctor Yangali en la Corte Suprema, ¿no? Es un proyecto que se está elaborando y que este 6 de marzo a las 5 de la tarde lo vamos a presentar en el auditorio de la Federación de Construcción Civil. Están invitados todos los relacionados al mundo laboral, donde están los trabajadores, sindicatos, especialistas en el derecho laboral, pero también si van los empresarios, también están a las puertas abiertas para que puedan escuchar la fórmula que ha presentado el doctor Yangali. Esta propuesta de código de trabajo lo presentamos el día 26 en la Casona San Marcos como central, como CGTP, y ahora lo que estamos tratando es visualizar a todos los sindicatos y a los trabajadores porque es una propuesta nueva. Y ahí voy. La nueva ley procesal de trabajo que salió en el 2010 se suponía que era la panacea de los procesos laborales. Es decir, en términos prácticos, si a mí me despiden el día de hoy, yo voy al Poder Judicial y yo quiero que mi sentencia salga lo más pronto posible, que dé celeridad a los procesos. Actualmente, en la nueva ley procesal hay audiencia de conciliación, audiencia de juzgamiento y luego viene el recurso de apelación y llega hasta la Suprema. En la práctica, más o menos, estamos hablando hasta que llegue a la Suprema 4 o 5 años. Un poco imposible para que un trabajador pueda esperar 5 años para ser repuesto a su puesto de trabajo. Lo que nosotros y el doctor Yangali está planteando, y también ha sido materia de estudio en la central, es que solamente esas audiencias de conciliación y juzgamiento sea audiencia única. Ese año que más o menos dura el tiempo de programación de audiencias se dé una sola. Y es por eso que es importante este proyecto, porque de los 4 años por lo menos se podría reducir a 2 o año y medio que tengan los trabajadores sentencia y puedan regresar a su puesto de trabajo. No solamente los despedidos, sino también un trabajador que es jubilado y que la ONP le niega el derecho, se va al Poder Judicial y ¿cuándo lo va a resolver? Después de 6 años, 7 años, y una vez que se ejecuta todavía la sentencia, imagínense. Porque yo he visto un caso, por ejemplo, en la Suprema, para que regrese al juez de primera instancia se demora 1 año, cuando eso debería ser rápido. La simplificación
judicial, digamos. Eso también se está planteando, por ejemplo. Muy bien. ¿No? Sería la primera vez que tendríamos un código procesal del trabajo. Sí, sería la primera vez. ¿Y en otros países de la región cómo es? ¿Tienen ellos? En otros países, si hay, en Brasil, por ejemplo, hay un código procesal laboral y hay un código también de trabajo, lo que tampoco tenemos en el Perú. En el Perú no hay un código de trabajo, lo que se estuvo planteando también una ley del trabajo, pero no se ha llegado a consensos, ¿no? Está ahí y las leyes están dispersas tanto en el sector público como en el privado. Pero nosotros sí creemos que este proyecto es viable. También hemos invitado a congresistas para que luego de estos eventos que hacemos, presentarlo al Congreso de la República y se pueda tener los votos de consenso para que en realidad sea viable este proyecto. ¿Cuándo se presenta, dice usted? Al Congreso todavía no tenemos la fecha. Ante la opinión se ha presentado la primera vez se ha presentado en la Casona de San Marcos el 26 de este año, de enero de este año, y actualmente vamos a hacer un foro 6 de marzo para la federación, tanto la Federación Construcción Civil como... ¿Y cuándo prevén que ya lo lleven al Parlamento? Se está coordinando, como también hay una comisión de asuntos jurídicos en la Corte Suprema que está impulsando el doctor Javier Arévalo, con la... El presidente del Poder Judicial, qué bien, qué bien. Donde le ha encargado al doctor Yangali hacer este proyecto, y el doctor Yangali... El doctor Arévalo se ha sensibilizado también con el tema. Claro, sí, o sea, lo que se ha hablado ahí, yo también a veces participo en esas comisiones, donde se quiere celeridad los procesos, ¿no? Celeridad. Claro. Si, por ejemplo, actualmente, el día de ayer, los compañeros de América Televisión, los compañeros de Latina, Canal 2, han formado un sindicato, claro. Y están despidiendo. Exacto. Forman su sindicato y los han despedido. 9 trabajadores, incluido el secretario general. Ese trabajador necesita inmediatamente ir al Poder Judicial y que, tratándose de vulneración de libertad sindical y derechos colectivos de trabajo... Algo parecido ha pasado en el Grupo Económico AGE. También algo parecido. Ahí hay más de 200 trabajadores despedidos que están en cese colectivo. Pero entonces, esos trabajadores nosotros queremos que regresen lo más pronto posible. Claro, no van a esperar 4 o 5 años. No vamos a esperar 4 o 5 años, y en ese año la empresa los llama y negocia mediante mutuo disenso o otras fórmulas de conclusión de la relación laboral. Entonces, es un tema que nos surge a nosotros impulsarlo para que los procesos sean rápidos. Acá no se está creando tipos de despidos, sino simplemente que sea rápida la justicia. Eso es lo que queremos, que los plazos de 5 años se acorten a 2 años. Que para una audiencia de conciliación que actualmente está en un promedio de 3, 6 meses a 1 año, ese plazo se acorte a 3 meses o a 2 meses. Para que haya sentencia en segunda instancia, queremos que por lo menos esté en 1 año. Actualmente están 2 a 3 años. Las cifras lo dicen. Entonces nosotros queremos que esos plazos se acorten nada más, ¿no? Ahora, incluso antes de llegar a la justicia, claro, los tiempos han cambiado, las reglas de juego también, pero era o debía ser el Ministerio de Trabajo, antes de llegar a la justicia, el que impusiera sus oficios para que se haga justicia con el trabajador. Pero da la impresión que hoy por hoy, no es culpa de Daniel Maurate, que me parece una buena persona, pero ya no tiene las prerrogativas que debiera tener el sector trabajo para defender los intereses de los trabajadores abusados. Sí, lamentablemente y constitucionalmente se establece que el que administra justicia es el Poder Judicial. Y lamentablemente el Ministerio de Trabajo simplemente es un facilitador. Claro, hay un mecanismo de conciliación que se da en el ministerio, pero evidentemente el tema de conciliaciones no funciona en el Perú. Lamentablemente tiene que resolver un tercero. Yo me acuerdo que fui a una audiencia de un trabajador que había sido despedido y la audiencia de conciliación duró dos minutos. El empleado dijo no negocio y el juez tuvo que programar audiencia después de 1 año. Ese tiempo, por ejemplo, lo que se está proponiendo actualmente que sea único. Audiencia de conciliación, no quiere el empleador, inmediatamente juzgamiento anticipado. Por lo tanto, sentencia. Claro. Porque no va a esperar 1 año simplemente por un tema de que la empresa no quiere negociar, no quiere conciliar. Entonces el que tiene que resolver es el juez. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Para terminar, ¿cuál sería su reflexión en relación a esto que nos parece interesante, el Código Procesal del Trabajo? Nuestra reflexión es invocar a todos los trabajadores a participar primero en este evento, y si hay una movilización que hacer el Congreso para entregar el proyecto de ley, nos apoyen. No tanto el sector industria que nosotros representamos o el sector construcción, sino todos los sectores, porque involucra a todos los trabajadores, tanto privados como públicos del país. Entonces, ¿y hay algún vínculo con congresistas? Tenemos con algunos congresistas. ¿Puede nombrar algunos? Bueno, al evento ha sido invitado el congresista Jaime Quito, ¿no? Se ha cursado también una carta
al presidente del Poder Judicial, digamos al presidente del Poder Judicial sí va a estar. Al presidente del Congreso todavía no nos ha respondido, esperemos que vaya también para que desde ahí se pueda impulsar este proyecto, y también se está invitada la congresista Sigrid Bazán, y por ahí también hemos invitado a unos 4 más congresistas. Pero sí, en realidad queremos el consenso de todas las bancadas para que puedan impulsar este proyecto, ¿no? Claro, porque están al margen las ideologías políticas. ¿Ah? Sí, yo creo que lo que por delante va son los derechos de los trabajadores, no importa que sean de derecha, de izquierda o de centro. Entonces, convoquen a los parlamentarios, si no quieren ir, no quieren ir. Pues. Sí, totalmente, nosotros estamos de acuerdo de convocar a todas las bancadas para presentar este proyecto y que lo vean como una forma de que se haga justicia rápido en el tema laboral en el proyecto, que me parece una reforma laboral que no se está creando tipo de despido, simplemente es cuando te vulneran el derecho, que vayas a la justicia y esa justicia resuelva rápido. Si cometió una falta grave el trabajador, perfecto, la justicia demostrará, pero si te han votado de manera incausada, de manera fraudulenta o de manera arbitraria, el juez tiene que resolver inmediatamente que regresen a su puesto de trabajo. O quizá no le pagaron utilidades, vaya y el juez resuelva lo más pronto posible. Imagínense que en un pago de utilidades le demore 15 años o 10 años. Más los intereses y todo eso, es un poco complicado el tema de la justicia laboral. Señor Ibáñez, ha sido muy amable, muchas gracias. Gracias. Ha sido Gilmer Ibáñez, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria Manufacturera del Perú. Muy bien, vamos a la pausa, regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Pulso Laboral. Vamos ahora a conversar con Tito Sea. Él se encuentra en Ayacucho, pero la tecnología nos permite el contacto, por supuesto, con él. Él es secretario de Defensa Laboral de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está usted, amigo Rodolfo Lara? Buenos días. Un saludo a usted y a todos los televidentes de este prestigioso programa que nos da la oportunidad para llegar también a los trabajadores de construcción civil. Bueno, lo vemos a usted como que estuviera a la vuelta de la esquina, lo escuchamos y lo vemos bien. Háblenos de esta cuarta Asamblea Nacional de Delegados que está prevista para el 7 y 8 del presente mes de marzo. Cuéntenos algunos detalles, por favor. Sí, mira, la Federación en cumplimiento de los estatutos hay que convocar a una Asamblea Nacional en la fecha oportuna, con una agenda programada, y en esta ocasión, esta cuarta Asamblea Nacional de Delegados que se va a desarrollar el día 7 y 8 del mes de marzo en la ciudad de Lima, donde asistirán en promedio 400 delegados, es decir, asiste el secretario general y el secretario de Defensa de cada sindicato. Tenemos 200 sindicatos a nivel nacional, para tomar acuerdos importantes. La agenda a desarrollar en esta Asamblea Nacional de Delegados es primero aprobar el Pliego Nacional de Reclamos, que ya desde el secretariado se está presentando la propuesta para la Asamblea, porque es la Asamblea que tiene que aprobar. Asimismo, en esta Asamblea debemos nombrar la comisión negociadora. También debemos
en la misma asamblea, pedir facultades a la asamblea para empezar a negociar, porque así lo manda la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Del mismo modo, diríamos lo más importante y lo más resaltante de estos 3 puntos que he hecho mención, el cuarto es acordar la fecha de la presentación del pliego. Y decimos que es el más resaltante porque en esta fecha es donde los trabajadores tenemos que mostrar nuestra convicción por la defensa de la negociación colectiva en el país. Y es ahí donde nos tenemos que movilizar a nivel nacional para que entiendan los empleadores de que los obreros salimos a las calles a presentar nuestro pliego y que nuestro pliego sea atendido en la medida que de lo posible, entendiendo la crisis política, económica que atraviesa el país. Somos conscientes los trabajadores. Valorando toda esa situación, es que le exigiremos al empleador que se resuelva un pliego justo en beneficio de los trabajadores. ¿De cuántos delegados estamos hablando y que van a asistir a esta reunión el 7 y 8 del mes de marzo? Como te decía, en promedio van a ser 400, porque tenemos 200 sindicatos a nivel nacional y asisten 2 por cada sindicato, el secretario general y el de defensa. Asiste el de defensa porque se trata del pliego. En promedio son 400 delegados que tendremos en la ciudad de Lima. Ahora, ¿no va a negar usted que en los últimos tiempos las negociaciones colectivas, si no usted nos corrige y nos va dando algunos detalles, digamos que en lo que a construcción civil se refiere, no han sido tan complicadas considerando esta suerte de sinergia entre los empresarios y los trabajadores? Sí, estos últimos años ha habido voluntad de las partes de ponernos de acuerdo, excepto el último año, el 2023, en un momento hemos tenido que retirarnos de la mesa del trato directo y pasar a otra etapa que es la conciliación, pero CAPECO ha reflexionado, o la comisión de CAPECO ha reflexionado y han entendido de que no era el mecanismo de solucionar después de haber pasado 19 años, para cumplir 20 años no era posible solucionar en otra instancia si no era en la mesa de trato directo. Han entendido y se ha resuelto en la mesa de trato directo el año pasado. Años anteriores ha tenido sus fricciones, como es natural, porque cada quien cuida sus intereses de gremio, pero hemos llegado a un punto neutral donde hemos buscado el equilibrio favorable para el sector. Y cuando decimos el sector, me estoy refiriendo a trabajadores y empresarios. Creo que eso ha sido la parte elemental de cada negociación colectiva que ha primado para resolver estos pliegos, haciendo uso, ¿no?, del diálogo social, que el diálogo social lo recomienda la OIT, diferentes estamentos lo recomiendan hacer uso del diálogo social y nosotros le hemos aumentado, diálogo social con resultados. Creo que en esa línea es que este año también esperamos resolver este pliego que se va a presentar seguramente en la fecha aprobada en la próxima asamblea. Más bien, señor Tito Sea, veo, no sé, imagino que usted tiene la misma impresión, veo serios problemas respecto de la negociación colectiva en otros sectores laborales, en el ámbito fundamentalmente privado. ¿A qué se debe? ¿Por qué mientras en construcción civil los empresarios van jugando en pared con los trabajadores, en otros rubros no se repite esa historia? Sí, casualmente hace 2 días, 3 días, estuvimos en un evento que organizaba una ONG, TANI, donde se hablaba justamente de la negociación colectiva en el sector privado y en el sector público. Y lo que se ha podido evidenciar que es acá, es donde los empleadores del sector público y privado casualmente buscan debilitar a las organizaciones representativas para negociar. Entonces, ¿qué está pasando en la organización principalmente? Es que no estamos consolidando el derecho de la representatividad. Y el derecho de la representatividad pues se demuestra pues saliendo a las calles, presentándonos nuestros pliegos contundentes para que sean atendidos. Señor Tito Sea, señor Tito Sea, yo estoy de acuerdo con usted, pero yo digo, esa debiera ser la última instancia. Previamente debiéramos tener pues un Ministerio de Trabajo, como se lo decía al invitado anterior, no le estoy echando la culpa de nada a Daniel Maurate,
pero las prerrogativas parece que se las han recortado al Ministerio de Trabajo. Digamos, un Ministerio de Trabajo que defienda los intereses de los trabajadores, que son la parte más débil frente al sector empresarial, y que trate de ser lo más justo posible respecto de los reclamos y el ceder de los empresarios. Entonces, si no tenemos un ministerio como ese y más bien un ministerio tipo mesa de partes, entonces tenemos que mirar al Poder Judicial y ya sabemos lo que pasa a nivel de la justicia. Sí, casualmente el Ministerio de Trabajo es el ente que debe tutelar los derechos de los trabajadores, debe proteger los derechos de los trabajadores y al mismo trabajador, pero eso no sucede en nuestro país. Y no sucede porque lamentablemente la ley de relaciones colectivas de trabajo no le da pues esas prerrogativas al Ministerio de Trabajo o a la autoridad competente, en este caso la Comisión de la Dirección de Solución de Conflictos y Negociación Colectiva del Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, frente a eso, por más voluntad que tenga la autoridad, va a ser difícil que ponga autoridad o que quiera imponer, diríamos, autoridad. No hay. El Ministerio de Trabajo no es un ente sancionador, es un ente de prevención, no más de, como bien lo ha mencionado usted, como una mesa de partes, que no tiene tanto poder para resolver los problemas de los trabajadores que son permanentemente reclamados, ¿no? Muy bien. Para terminar la entrevista, ¿qué tendríamos que esperar de esta reunión del 7 y 8, la reunión de delegados de los trabajadores en construcción civil? ¿Cuáles serían las razones, los objetivos y qué se esperaría de aquello? Sí, definitivamente los trabajadores primero tenemos que hacer un análisis concienzudo sobre la crisis política y económica que atraviesa el país. Segundo, evaluar la situación del sector, cómo se ha desenvuelto en este proceso y cómo se va a terminar el proceso negocial que acaba el 31 de mayo, el periodo negocial, cómo va a llegar la inflación desde el periodo. Eso tenemos que evaluar. En mérito a eso es donde se tienen que presentar los puntos que consideremos necesarios a ser atendidos en esta ocasión. Esa es primero, conocer y saber las cifras económicas que se han movido y se van a mover en esta etapa, para poder nosotros, en mérito a eso, reclamar o presentar un pliego de reclamos. Ese va a ser el primer punto de análisis de los delegados en esta asamblea. Y segundo, como le he mencionado, aprobar los 4 puntos. Aprobar el pliego, nombrar la comisión, darle facultades a la comisión y la fecha de presentación del pliego. Eso va a ser el punto clave. Correcto. Tito, ha sido muy amable, muchas gracias y un abrazo. A usted, estimado Rodolfo, agradecerle igualmente un abrazo a usted. Gracias. Muy gentil. Nos vamos de inmediato a la pausa, amables televidentes. Regresamos con En Consulta.